sentimos la intensidad de los sonidos recorriendo cada parte de ti y de tus emociones. Estación Line 91.5. Hacemos la nuestra. Verano 2023. Bueno, aquí seguimos con una invitada de lujo, ya les contaba, Elena Mandel de Buenos Aires. ¿Estás por allí? Hola, Sí, acá hola, estoy. ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación a compartir el conocimiento. Exactamente, Elena, un gustazo que nos volvamos a encontrar ahora en mi programa, que es un placer que estés aquí contándonos sobre todo tus conocimientos, como yo le decía antes a la gente, psicóloga, trabajas la hipnosis, videodecodificadora, ¿qué es lo que más haces? Contanos. Bueno, después trabajo con cartas asociativas que son cartas de imagen y palabra, pero de alguna manera como el fuerte, ¿no? Y por lo que me han conocido más es por mi trabajo con decodificación, eh, y bueno, y la información que voy brindando desde nuestra biología. Contanos un poco qué es esto de la biodecodificación y por qué también se puede trabajar el atracón desde este lugar. Porque, bueno, fundamentalmente somos seres biológicos, entonces la intención, de alguna manera, de nuestra biología es sobrevivir. Entonces, la biodecodificación es una herramienta que nos permite desprogramar el código biológico de todos los síntomas. En este caso, el sobrepeso, cuando nosotros tenemos un exceso de peso, que puede ser exceso de grasas o de líquidos, en verdad lo que pasa es que el cuerpo nos está mandando una señal de que nosotros estamos como un poco desconectados de nosotros mismos, o como vos hablabas, en un estado de incoherencia emocional. Entonces, en verdad, la alimentación tiene que ver con una necesidad básica que tiene que ver justamente con nuestra supervivencia. No estamos preparados para la abundancia. Ahora, Elena, disculpa que te moleste. ¿Cómo sería esto? Porque parece así como hablando de la incoherencia. Es, yo necesito el alimento para sobrevivir, pero resulta que un exceso de alimento me genera grasa o agua, que retengo grasa o agua, y eso impide que yo me conecte conmigo mismo. ¿Cómo sería eso? Porque bueno, te decía que se trata de desprogramar algunos síntomas. Entonces, tenemos que ver, digamos, a veces nosotros engordamos por distintas cuestiones. El conflicto estructurante del sobrepeso tiene que ver con un doble conflicto que es de abandono y separación. Entonces, ante estas cuestiones, que normalmente tienen que ver con duelos o con abandonos, imagínate que nacemos en un estado de alta fragilidad, nuestro primer objeto de amor y de alimento es mamá, entonces el estar desprotegidos y separados da lugar a muerte. ¿Qué pasa? Vos hablabas un poco, yo estuve escuchando el programa, de, por ejemplo, cuando uno vive a dieta, ¿no es cierto? O está luchando con el sobrepeso, la sola palabra de que estás luchando ya te está poniendo en una alerta de supervivencia. Entonces, una de las cosas que nos hace engordar es el efecto rebote, porque antiguamente se pensaba que el efecto rebote tenía que ver básicamente con cuando te daban así preparados para adelgazar vinculados a las anfetaminas o algún tipo de estas sustancias. Pero al margen de esto, o lo que hay es dietas muy restrictivas. Entonces,
nuestra biología, cuando ve que nos empieza a faltar el alimento, se preocupa. Entonces después el efecto rebote tiene mi mecanismo biológico de supervivencia está alerta porque me está faltando el alimento. Entonces, cuando tengo acceso al alimento, me voy a nutrir por demás. Entonces, a Exacto. veces, Et- Esto que decís da pie también a hablar del cortisol, que hay veces que la gente no logra comprender que hacer un ayuno súper estricto, estar a juguitos verdes un montón de días, con dieta 600 calorías, sin comer, eso aumenta la hormona del estrés, la hormona del cortisol. Más hormonas del cortisol haya en mi cuerpo, químicamente hablando, anatómicamente hablando, desde del cerebro reptiliano, como lo trabajamos hace un tiempo atrás, el cuerpo se prepara a esto, a estar a la defensiva. Si yo estoy a la defensiva, que acá no estamos hablando de la parte psicológica, sino de la parte anatómica y química, mi cuerpo está en modo ahorro, va a ahorrar, va a retener, como decías antes, retener líquidos o claro, grasas, porque estoy a la defensiva. En esto estoy en la lucha, estoy haciendo sacrificio, es decir, estoy a dieta, es un sacrificio que hago un tiempo hasta este evento o esta cena o lo que sea. Eso aumenta el cortisol y el cortisol hace que retengamos, y lo que es peor, que esto también amerita un programa entero, hace que mi tiroides deje de funcionar. Menos yo me alimento, menos va a funcionar tiroides, más voy a engordar. Entonces, exacto. hay que focalizarnos en esto, como hablamos antes, de nutrirnos justamente para que mis células estén en buen funcionamiento. Exactamente, porque bueno, ¿por qué necesitamos, a veces, claro, es loco, porque bueno, peso 100, mido 1,5 metros, peso 100 kilos, ¿para qué necesito tener tanto exceso de peso? Porque bueno, ser grande muchas veces es una solución exitosa para sobrevivir. O, por ejemplo, si tenés memorias de carencia, estás acumulando reservas energéticas para posibles carencias. También nuestro cuerpo muchas veces, se puede hinchar para hacerse más grande y así atemorizar al enemigo. Después también está derivado de otras enfermedades como la tiroides, como la diabetes, como factores metabólicos. Pero fundamentalmente cuando uno empieza a engordar y los kilos que tenga además son determinantes, tienen que ver con suplir una carencia o una pérdida importante. Yo empecé a engordar después de la muerte de mi papá murió a los 6, a los 7 yo tenía 1 kilo de más, a los 8 tenía 2 kilos de más. Y así me fui poniendo 1 kilo al año. Entonces, curiosamente, de alguna manera, ¿por qué? Porque nuestra biología viene a reemplazar aquello que perdimos. Entonces, lo sustituí la ausencia, ¿no es cierto?, con un sobrepeso que de alguna manera en tu cuerpo lo tenés vivo al otro, lo tenés como nutriéndose, si querés, de tus emociones, ¿no?, de tus tristezas. Esto es maravilloso porque también en consulta me pasa eso. Si yo tengo todo ahora, si soy feliz, tengo una linda casa, estoy bien con mi marido, tengo hijos, ¿por qué engordo? Y acá esto que vos decís es clave, porque a lo mejor no es algo de ahora, sino es algo que yo vengo, una carencia que yo vengo arrastrando de mi infancia, o quizás de vidas pasadas también, Elena, ¿o me equivoco? No, también de vidas pasadas y también se ve mucho con regresiones a la niñez, en ambos lo ves. Vidas pasadas, básicamente porque te encontrás con muchas situaciones de esclavitud, eh, donde las personas fueron privadas, o de campos de concentración, campos de prisioneros, de trabajo esclavo, ¿no es cierto?, donde las personas se fueron muriendo de hambre, se fueron muriendo de inanición. Entonces también tiene que ver las memorias de carencia, de haber pasado hambre, también nos transmiten formas de comer de alguna manera distorsionadas. Esto que te decía, bueno, cuando yo era chica, como mis ancestros habían pasado tanta hambre,
nosotros comíamos una milanesita de más que se dividía. Entonces, por ejemplo, en mi familia había un hermano de mamá que se había muerto antes de su nacimiento, eh, y después se muere mi papá, y nosotros comíamos, digamos, éramos 4 y comíamos 5 milanesas, donde estábamos de alguna manera trayendo al presente el alimento que no está comiendo papá o el alimento que se hubiera repartido entre los hermanos de mamá, que eran muy pobres. Entonces, de alguna manera, nuestro inconsciente va recreando situaciones del pasado. En el transgeneracional, incluso se ven mucho en las memorias, también están las memorias de hambruna, ¿no es cierto? Gente que tiene ancestros italianos, españoles, lo que fueron las grandes hambrunas en Europa, ¿no? La guerra civil. Ahora, Elena, esto que vos decís es realmente maravilloso, pero ahora quizás llama muchísimo la atención a la gente justamente que quizás está enojada consigo misma porque no puede bajar de peso y a lo mejor es algo que le pasó en la infancia. Esto se puede trabajar en terapia. ¿Cómo logra una persona descifrar si es algo que tiene que ver, hasta como vos misma estás diciendo ahora, de hambrunas, de hasta los mismos nosotros inmigrantes, muchos inmigrantes, o hambrunas o esclavitud de antes? Esto en terapia, ¿cómo se logra descubrir? Esto se logra, bueno, primero hay que ver, siempre tenés que ver cuántos kilos tenés de más. Entonces, suponete que tenés 15 kilos de más. Es importante ver a partir de qué momento empezás a engordar, porque ahí es cuando el conflicto, digamos, tenemos un conflicto programante, pero tenemos uno desencadenante, es decir, yo tengo un conflicto programante por la hambruna de mis ancestros, pero se me desencadena a partir de una muerte. Pero paralelamente tenemos otros, la obesidad son 9 conflictos diferentes. El primero es el abandono y la separación, pero después tenés este conflicto de silueta. Conflicto de silueta tiene que ver con la desvalorización estética por verme demasiado gorda. Ahí es cuando vos decís, bueno, tengo todo, tengo una casa que me gusta, tengo un marido que me quiere, tengo un trabajo lindo, pero estoy gorda y me veo y no me gusta. Y a la vez tenés un conflicto de silueta bloqueante que tiene que ver con el conflicto de glucagón, de la hipoglucemia. Me veo al espejo, me rechazo, me doy asco, el cuerpo recibe la orden de que me tengo que hacer más grande y entonces voy y me doy un atracón. Y después también tenés como parte biológica para que vos puedas hablar, ¿no es cierto?, la constelación de páncreas, que tiene que ver con un conflicto de repugnancia, y de vesícula, que tiene que ver con un conflicto de rencor. Y para finalizar, el último programante es el conflicto de identidad en niños, ¿no?, que tiene que ver con esto de quién soy. Claro, con esto que hablábamos antes, de que el atracón no está diciendo que hay falta de voluntad. Hay cosas mucho más profundas como esto, la identidad, quién soy, cuál es mi propósito en la vida, para qué quiero seguir esta existencia, cuál es lo que puedo darle al mundo, a la vida. Esto que decías de la estética y el conflicto de silueta, esto es terrible porque con todos los medios de comunicación, todo, bueno, antes decíamos las revistas de tapa, ahora es Instagram y YouTube y demás, y todas las modelos, que justamente la palabra modelo, el molde que yo debería seguir, observo esa imagen y me observo a mí misma. ¿Qué podemos hacer para trabajar, finalmente vincularnos de un modo amoroso con nuestro cuerpo desde la aceptación y desde el compromiso en serio? Que si quiero cambiar, por ejemplo, no sé, tonificar un poco las piernas, pueda tener disciplina, ir al gimnasio, constancia y demás. ¿Cómo aunamos esta realidad de el exceso de modelos y mi yo soy auténtico y real? Bueno, yo primero pensaría en un tema de vacío, ¿no? Que, digamos, tenemos como 3 vacíos. El primero, cuando nos alimentamos en exceso, ¿no? El primero es el vacío de alimento afectivo, ¿no es cierto? El amor de quién estamos añorando. Después tengo el vacío de sentirme importante. Y después tengo el vacío de no saber qué estoy haciendo en la vida, ¿no? Todo esto tiene que ver
con un hambre emocional. Entonces comemos para huir de la frustración, para tapar miedos, enojos. Es decir, como que tenemos en la alimentación cuestiones de consuelo y de autodestrucción, premio y castigo. Entonces hay que buscar otras formas de sentirnos mejor. ¿Y cuáles podrían ser, Elena? ¿Cuáles se te ocurren que podríamos darle herramientas a las personas que nos están escuchando ahora? Vos sabés que normalmente mucha gente los atracones siempre te los da en soledad. Entonces, primero hay que tomar conciencia de, del vacío que estás sintiendo, ¿no? Porque el vacío está ahí para darte un mensaje. Uno vive en piloto automático y lo primero que quiere hacer es tapar el vacío. Después yo aconsejo identificar en qué parte del cuerpo está sintiendo el vacío. Entonces, yo invitaría a la persona que ponga las manos ahí donde sienta el vacío. Suele ser entre el pecho y la panza, ¿no es cierto? Y ahí, cuando pones las manos ahí, a ojos cerrados, también haciendo siempre en la respiración consciente, tenés que ver si la persona siente enojo, miedo, frustración, ansiedad. Y ahí hay que transitar esa emoción, si es con mamá, si es un enojo. Entonces hay que tratar de ser amoroso con uno, porque, digamos, con sentirte, con música, con paseo. Yo invitaría a la gente a que llame a alguien, a que se comunique, a que hable, en lo posible que salga, ¿no es cierto?, de su casa, que trate de conectar con amigos, de hacer cosas que llenen el espíritu, de, como, digamos, escucha, amor y compasión. Muchas veces se nos da que tenemos una herida de rechazo. Entonces, cuando nosotros tenemos una herida infantil de rechazo, que es una herida que tenemos con el progenitor del mismo sexo, entonces generalmente nos pasa que tenemos una herida de rechazo, nos enojamos por X causa con mamá, y en vez de, como no nos enseñaron y no nos permitieron reconocer nuestras emociones y sentirlas, estaba mal estar enojado, estar triste, tenemos a tapar estas cosas. Entonces, en vez de, me enojo con ella y vengo y como. Entonces, vengo, como y me enojo. Entonces, una vez que vos localizás esa emoción, con quién es el enojo, entonces hay que aprender a liberar esas emociones bloqueadas. Sí, y ahí vamos de nuevo con esto del tema de los modelos. Cuando vemos una modelo, no estamos viendo humanidad. Justamente, un modelo no Claro. es alguien humano. Los humanos tenemos emociones. Todos nos enojamos, todos vivimos frustraciones, todos tenemos sentimiento de vergüenza, todos tenemos este sentimiento de que voy a ser incapaz. Pero no por eso nos vamos a quedar en ese sentimiento, sino que lo contrario, yo al reconocerlo, yo tengo que trabajarlo y, como vos decías antes, buscar herramientas, quizás hablando con una persona, leyendo un libro, saliendo, preguntando, contándole a mi amiga, contándole a mi prima, contándole al vecino lo que me está pasando, porque al otro seguramente le pasa lo mismo. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad, esto, el conflicto de la estética, el cuerpo, el que debería ser así, las mujeres ni te cuento, que tenemos que estar depiladas, lindas, sin canas, sin arrugas, que 90, 60, 90, sin celulitis, bla, 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 bla. Es tan enloquecedor que quien no tiene el conflicto de silueta, si lo vamos a pensar así. De hecho, te cuento, Elena, que Argentina es el segundo país del mundo con la estadística más alta de anorexia. El segundo país del mundo con la estadística más alta de anorexia, de lo obsesivas que estamos con este conflicto de silueta. Pero si a eso encima le agregamos, como vos decías antes, algún conflicto de rechazo por algún X motivo que haya sucedido en mi infancia, si a eso le sumo que mis ancestros, mi antepasado tuvieron hambruna, y el conflicto de atracón hay que trabajarlo de manera multidisciplinar, por favor. Si están transitando este trastorno, recurran a una profesional que les pueda trabajar desde este lugar. Y acá vamos con una pregunta que quería hacerte, Elena, que es el tema de la ansiedad. Porque en general la persona que está mal quiere estar bien ya.
Yo ya quiero bajar de peso, ya quiero estar bien, ya quiero resolver este problema, ya quiero saber por qué engordé, ya quiero saber si este rechazo... ¿Cómo hacemos para trabajar la ansiedad y al fin aceptar los tiempos tanto mentales, emocionales y psíquicos y físicos de nuestro cuerpo? Bueno, la ansiedad tiene que ver además con un trastorno mental, ¿no es cierto? Que tiene que ver con, mm, con desvalorización, limitación, impotencia, miedo, mucho miedo a enfrentar algo. Entonces, cuando trabajas la ansiedad, digamos, es la cara visible, pero hay una emoción oculta que tiene resentir. Entonces, lo que hay que trabajar es con ese resentir que está por debajo de la ansiedad. En cuanto a la ansiedad para comer, el comer con ansiedad tiene que ver con calmar un dolor o angustia con comida en lugar de abrazar a alguien o hablar. Hablar, exactamente, el nudo en la garganta, que yo le quiero putear a esta persona o quiero decirle que esto no me gusta y no me animo y tengo este nudo en la garganta, esta piedra en la garganta y qué mejor que medio kilito de helado con chocolate para que me lo haga bajar. Ahí aparece también lo del hambre emocional. Quiero tapar esta emoción que no me animo a enfrentar, lo lleno de comida, tapo la emoción, pero resulta que la emoción sigue estando. El efecto del helado, de la dopamina del azúcar, se va a la media hora y vuelve a aparecer esa rabia, esa frustración o este enojo que no puedo expresar. De allí que trabajar la parte emocional es fundamental. Si yo tengo un trastorno de conducta de alimentación, tengo que trabajar la emoción. No es ajeno en absoluto a mi modo de hablar y enfrentar los conflictos de la vida, que implica mucha responsabilidad, implica mucho momento de introspección. Elena, me encantaría que digas dónde te puede encontrar la gente, que comentes tu página, que ahí comunicas un montón de información súper maravillosa para ayudar a todas las personas a encontrar un caminito en su gestión emocional. Dale, primero me gustaría dar un último tip Sí, o info que tiene que ver. El picoteo es una regresión al placer inmediato. El comer rápido, memoria de falta, que no me saquen. Y comer grandes cantidades o atiborrarse tiene que ver con carencia y pobreza. Y ahora sí, ya con esto que son los últimos, digamos, detalles de los ay, Elena, es atracos. maravilloso lo que acabas de decir. Lo decía otra vez, picoteo. Picoteo es regresión al placer Ahí inmediato. va. Perdón. En la vida del placer inmediato, el picoteo viene como anillo al dedo. Salgo de casa sin desayunar, encuentro un kiosco, una barrita de cereal, a las 3 cuadras otro kiosco, llego a la oficina, el café con leche. Vivimos de picoteo en picoteo, el placer inmediato. Sí, bueno, ¿qué más? ¿El otro cuál era? El otro, el segundo, es comer rápido, que tiene que ver con la memoria de falta, que no me saquen, que tiene que ver con la memoria de recolectores, que va juntando de los árboles y tiene que comer rápido, porque bueno, o bien viene el otro y se lo come, o bien cambia la estación y se nos pudre. Esto también es la vida voraz. Todo ya, 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 ya. Tiene que ser rápido para que no me falte. También, Tal miren, cual. se me va la mente para todo lo que son redes sociales que tengo que subir ya, 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 ya. Sobre todo en TikTok, demás, que todo ya, 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 ya. Y esto en la comida, uno cuando va a una fiesta, que bueno, ahora salimos de la época de fiesta, esto se revé. Cuando uno llega y la mesa está preparada, todo el mundo avalancha y se quiere comer todo, el salamín, el queso, el pan, la palita, devoran todo. Es así. Y todos tenemos esta memoria, ¿o no? Todos tenemos esta memoria. Claro, Claro, es claro. innato De comer como si se acabara el mundo. que pasa tanto en las fiestas de fin de año. O sea que con este hecho de la memoria de recolectora, todos lidiamos. Por lo tanto, no es un imposible y no es que tenga un problema yo, sino que es algo que tengo que aprender a gestionar y para aprender a gestionarlo lo tengo que aceptar. Lo primero que tengo que aceptar. Aceptar que estoy Ujú. comiendo rápido, aceptar que estoy picoteando. Y el tercero que dijiste, Elena,
Comer grandes cantidades o atiborrarse de comida que tiene que ver con carencia y pobreza. Bueno, ay, un tema tremendo, tremendo. Impresionante para poder trabajarlo en terapia. Qué hermoso poder trabajarlo en terapia. ¿Dónde te Sí, encuentran, Elena, si alguien me te está escuchando? encuentran en Psicología y Sanación, estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube. Buenísimo. Elena, un gustazo. Les cuento que nosotros con Elena hemos dado taller sobre obesidad el año pasado, ojalá que este año lo podamos repetir. Encuentran unos vivos en Instagram que hicimos juntas con Elena, tanto en mi canal de YouTube o en el Instagram de Elena, que es Psicología Está y Sanación. en YouTube está. Psicología y Sanación en YouTube está. Y bueno, te lo voy a mandar para volver a compartirlo y que lo vuelvan a escuchar. Yo también lo voy a volver a compartir. Buenísimo. Muchas gracias, Elena, por justamente esto. Compartir desde el conocimiento, pero también compartir desde la humanidad. Desde todos tenemos estas situaciones de que a veces desbordamos, pero no por eso nos quedamos en eso que después nos genera tanta culpa y malestar. Así que muchas gracias por compartir estas herramientas de la psicología, la hipnosis, todo lo que es biodecodificación, porque realmente son herramientas que hay que utilizarlas. Si estoy en un trastorno por atracón, recurran, y aquí tenemos una excelente profesional que seguro los puede acompañar en su proceso de sanación. Muchas gracias, Elena. Seguro nos encontramos este año. Muchas gracias por invitarme. Chao, chao, gracias. Nosotros seguimos después con una media horita después en donde vamos a ver algunos tips concretos si estás pasando por este trastorno de atracón.